Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a La Tarde se Mueve, les saluda en vivo como cada día de lunes a viernes entre 5 y 6 de la tarde Edmundo García a través de latardesemueve.com. Latardesemueve.com es una página de fácil uso pero de muchas variantes. Puede escuchar el programa en vivo, en tiempo real, que es lo mismo, sin ninguna interferencia, desde cualquier lugar del mundo y con una alta calidad de sonido, como lo hacen decenas de miles cada día. También, si no lo pudo escuchar en tiempo real, en la galería de audio que está en la parte superior de la página, en fondo negro y letras blancas, la penúltima galería, la que dice audio, archiva los programas de La Tarde se Mueve, los últimos programas, los últimos 10 programas quedan archivados durante 2 semanas para visitación o revisitación. Hay una página que no es propiedad nuestra, pero que se dedica a los archivos, que se llama SoundCloud. SoundCloud, nos dimos cuenta que tiene archivado, si usted entra a SoundCloud y pone La Tarde se Mueve, ya no van a ser los últimos 10, van a ser los últimos 500 o los últimos 1000 horas de radio de La Tarde se Mueve, que lo tiene ahí. La página como tal, además, a través de sus galerías, hace un recuento con fotos, videos, enlaces, artículos, entrevistas. Aparecen los principales colaboradores del programa, los presentadores. Estamos también a través de TuneIn Radio. TuneIn Radio es el conglomerado de emisoras de Google que recoge un grupo de emisoras y que transmite el programa en vivo. No hay archivos, pero archivos sobran en latardesemueve.com y muchos más en SoundCloud. Además, ofrecemos en la página, debajo de donde dice en vivo, allí ofrecemos un grupo de aplicaciones para cualquier dispositivo que tenga acceso a internet, ya sea una computadora, una tableta, cualquier tipo de teléfono. Le damos el dispositivo y usted puede fijar en su pantalla el icono del programa e ir directamente cada día a las 5 de la tarde o ir a los archivos. Cumplido el protocolo de rigor de presentación, hoy jueves 8 de enero del año 2015, tenemos la presencia de nuestro estimado y siempre esperado presentador Eddie Levy. Buenas tardes, Eddie, gracias por estar ahí. Muy buenas tardes, gracias a ti y buenas tardes, por supuesto, a todos nuestros oyentes donde quiera que ellos se encuentren. Bueno, Eddie, yo creo que a pesar de que hay un grupo de temas, Eddie y yo siempre por los mediodías hablamos de hacer programas, han surgido dos elementos pero que no van a ser el tema de portada del programa. El tema de portada del programa, sobre todo usted que ha estado en los últimos meses, me ha estado comentando que ha estado haciendo estudios sobre el tema musulmán y los grupos más radicales y demás, sin lugar a dudas sigue conmoviendo el mundo el bochornoso, cruel y ataque terrorista que dejó asesinada a 12 personas, entre ellos 10 periodistas, de un semanario humorístico en París. Y yo sé que usted quiere dar su opinión. Ojalá que este lamentable evento sea el que dé al traste con la inconsistencia y con la falta de importancia que los líderes musulmanos de los países musulmanos y principalmente los líderes religiosos le han dado a toda esta cuestión del terrorismo a través de los años. A países como Saudi Arabia, Qatar y otros han financiado estas organizaciones terroristas. Obviamente las han financiado y los servicios de inteligencia del occidente saben esto, los han financiado para evitar que tener problemas dentro de sus propios países. Pero yo creo que ya está bueno. Yo creo que el mundo decente, el mundo humano, el mundo que está en contra del terrorismo, y eso sin lugar a dudas es la gran mayoría de los habitantes de este planeta, tienen que demandar de estos gobiernos y de estos líderes religiosos que tomen una posición, que no la han tomado nunca. O se esconden, o no prefieren hablar de esto, o tratan de justificarlo de alguna forma por los cientos de años de colonización por parte de los europeos y hasta cierto punto de los norteamericanos también, para justificar todos estos horribles actos que van contra
que van contra todo lo que pudiera sentirse como humano, que van contra el sentido común, contra la lógica, contra el razonamiento. No hay justificación para actos de terrorismo. En este caso, y hay una larga tradición en Francia, y tú lo conoces, de irreverencia hacia lo absurdo, y no hay nada más absurdo que el fundamentalismo radical de los islámicos. O hay otros también probablemente, pero obviamente muchas de las cosas que estos fundamentalistas claman y reclaman son totalmente absurdos, son cuestiones que pueden llevarse al siglo VII, que es cuando empieza el islamismo en Arabia, y los franceses se han caracterizado siempre por eso, por la sátira, ¿no? Que es lo que este magazine es. Yo he estado oyendo que hay personas que piensan que este magazine nada más que se dedicaba algún modo a satirizar a los islámicos, y eso no es verdad. Es falso, satirizaban se satirizaban ellos mismos. Claro, precisamente todo lo que es absurdo. Se han satirizado a los católicos, a los islámicos, a los judíos, a los protestantes, a los ateos, a los políticos, a los deportistas. Eso es un magazine, es un periódico muy respetado y muy leído no solamente en Francia, pero en otros lugares de Europa. Así que el crimen es brutal, porque es un crimen contra la expresión, contra la libre expresión, es un crimen contra la sociedad organizada. El editor principal de este magazine había sido ya condenado a muerte en el 2011 también. Le tiraron un cóctel Molotov, trataron de quemar este periódico, y en una entrevista que le hizo la ABC a este editor francés, él dice que él prefiere morir de pies que vivir arrodillado, y lo dice no como un patriota, ¿no? Simplemente como alguien que cree en lo que él hace. Así que yo creo que este es el golpe que yo por lo menos ojalá y pienso que pudiera decir, pero no va a ser fácil, pero los gobiernos de los países civilizados, porque aquí está la civilización contra la incivilización, los gobiernos de los países civilizados, sean de derecha, sean de izquierda, sean católicos, sean lo que sean, tienen que demandar de estos gobiernos musulmanes que tomen una posición final contra el terrorismo, y repito, especialmente contra a los líderes religiosos, que en muchísimos casos han apoyado abiertamente este tipo de acción. Lo justifican por la cuestión de los palestinos y los israelitas, los justifican por el colonialismo francés en el norte de África, pero mira, ya hoy en día, y es una cifra impresionante, el 10% de la población francesa es musulmana. Uh-huh. Es musulmana. En París, en los cinturones de París es una ciudad que es muy bien distribuida, o sea, el llamado París 1, donde está Saint-Germain-des-Prés, Saint-Michely, los bulevares, en fin, París 2, París 3. Los cinturones que van conformando la periferia de París son barrios prácticamente musulmanes. Especialmente el norte de París, musulmán, sí. Que ni la policía entra en ese barrio. También no hay duda que hay una plaga de miseria, de abandono, de ignorancia, que no es cultivo para que cosas buenas pasen. Pero toda esta gente, todos estos elementos terroristas tienen líderes, tanto líderes malos como líderes de la población que no son malos, son los imanes, que los imanes, la palabra imán quiere decir el que va al frente. Bueno, pues mira, el que va al frente va a tener que tomar una posición de verdad, definitiva, y porque le hace daño a los cientos, si no miles y miles de musulmanos en el mundo, que son personas como tú, como yo, como otra gente, normales, decentes, que trabajan, que tienen su familia, pero son afectados por estos grupúsculos criminales que funcionan
funcionan como cuando empezó el islamismo. Empezó con intrigas, con tragedias, con envenenamiento, con guerra, con asesinatos, y ya está bueno. Eso fue en el siglo VII, estamos en el siglo XXI. Ya está bueno, hay que decirle a esta gente, adelante, avancen, únanse a la humanidad, salgan de ese hueco oscuro donde se han metido. Comienza a aparecer, Eddie, comienza a liquearse informaciones que dejan muy claro algo, que este tipo de célula que actúa en Europa, que intenta actuar en Estados Unidos, en Canadá, en distintos países desarrollados que el mundo extremista islámico considera que debe ser borrado, parece ser que esto no está ligado, y le voy a decir por qué, por una información que acaba de comenzar a liquearse. Associated Press la estaba manejando, la estaba reportando, tenía fuente Associated Press. O sea, parece ser que esto viene del exterior, en el caso de este atentado en Francia, y que no estaría vinculado precisamente a las figuras tradicionales de los barrios, ¿no? A los imanes y eso. Todo indica, al menos así lo encontró Associated Press, que el Mossad, el servicio secreto israelí, advirtió hace más de un mes sobre este posible ataque. Lo advirtió. Incluso se ofreció, porque tenían más información que la Sûreté francesa. Tenían más información porque ellos monitorean, ellos están muy al tanto de estas cosas y monitorean sobre todo las comunicaciones del exterior y demás. Y se ofrecieron, la Sûreté francesa denegó y dijo, o sea, tomó la información y dijo que ellos eran capaces de salvaguardar y de proteger. Le ponen un escolta al le ponen un policía escolta al director del semanario, al editor del semanario, y se produce, pero hace más de un mes parece indicar que ya el Mossad, los israelíes sabían que esto podía suceder y advirtieron a Francia, pero parece que Francia no lo tomó como había que tomarlo. Bueno, el gobierno francés, quiero decir. El mundo, los cuerpos de inteligencia israelí están protegiendo también a la comunidad judía francesa, que es una gran comunidad, y ha sido víctima en varias ocasiones. Muy recientemente mataron a 4 en un templo judío, en una sinagoga. Ellos también tienen que estar al tanto de eso. Los judíos franceses, los más conocidos, están preocupados por sus vidas también, porque esta gente no cree en nada, esta gente matan por matar, y en realidad a quien más daño le hacen es a lo que ellos dicen que quieren. Bueno, imagínese usted que el gran califa que se ha autoproclamado y el llamado Estado Islámico como uno de los principales objetivos tiene asesinar al Santo Padre, asesinar a su santidad Francisco y detonar el Vaticano, o sea, destruir con una bomba el Vaticano entero, con una bomba sucia, acabar con la Capilla Sixtina, acabar con la Plaza de San Pedro, con todo. Y matar al Papa, y sobre todo matar al Papa. Pero mira, el mundo, desde aquel enorme imperio que hubo, el Imperio Otomano, el Papa era un enemigo, el Papa era enemigo del Imperio Otomano, pero el Imperio Otomano también en muchas ocasiones quiso hasta llegar a Roma y liquidar al Papa, pero eso es un aspecto puramente religioso. Muchas personas creen que simplemente estos son los fanáticos religiosos. No, va mucho más allá que eso también. Desde el comienzo del del mundo islámico en el siglo VII, a los que no son islámicos, de entre ellos mismos, porque el Corán dice que musulmán no puede matar a musulmán, pero ellos mismos justificaban las guerras entre ellos mismos y los tremendos asesinatos que se cometían, con que esos musulmanes no eran musulmanes, eran infieles. Entonces, a todo el que es infiel, hay un grupo de esta gente que aplica el Corán del modo que ellos quieren interpretarlo, porque en el lenguaje arábico, ¿no? Muchas palabras tienen varios sentidos. Los expertos en eso han escrito libros y demás, donde una palabra puede lo mismo significar vida que muerte,
es de acuerdo como tú le des la entonación y demás. Y a través de los años, miles y miles y miles de asesinatos y de intrigas y de guerras ha habido entre ellos mismos, a pesar de que la premisa del Corán número 1 es que musulmanos no matan musulmanos, pero la justificación para matarse entre sí es que no cumplen con la letra del Corán y automáticamente se convierten en infieles, y a los infieles hay que matarlos. Y ahí empezamos por los cristianos y seguimos con los judíos y con los protestantes y contra todas esas pequeñas religiones que existían y que todavía existen, algunas de ellas que están prácticamente extintas en esa parte del mundo. Pero yo creo, repito por la tercera vez, yo creo que ya es hora de que se le exija a los sultanes, a los omanes, a quien haya que, a los califas, a quien haya que exigirle que tomen una posición abierta, clara, definitiva contra el terrorismo. Y esos que han apoyado financieramente al terrorismo, paren de hacerlo, porque esos AK-47, todos esos armamentos, todo ese movimiento de estos elementos entre un país y otro cuesta dinero, y el dinero lo han proporcionado hasta ahora los sultanes, los que dirigen esos países, para evitar tener entre sus propios países los problemas que ellos le han echado arriba al mundo civilizado. Ya es hora de que eso se acabe. Tiene que acabarse, y tiene que acabarse también lo que lo que hizo los Estados Unidos con Afganistán y especialmente con Irak. Esas invasiones absurdas, esos miles y miles y miles de inocentes muertos por bombas de 500 libras y de 1000 libras, guerras donde no pertenecen, guerras civiles donde en los Estados Unidos, especialmente con este criminal Bush y Cheney, que lo único que causan es más y más problemas, porque muchos de estos salvajes justifican su salvajismo precisamente con eso. Nos invadieron, han matado a nuestra familia, quieren acabar con el mundo islámico. No es verdad que quieren acabar, es que hay algunos de estos líderes del oeste, especialmente aquí, y por qué no decirlo, especialmente aquí en los Estados Unidos, que creen que ellos pueden imponer la democracia a base de asesinar y a base de dejarle caer bombas y cañonazos y inclusive tortura a diferentes pueblos o a diferentes naciones. Ya eso debe acabarse también. Yo por eso le doy un respaldo importante al presidente Obama, que no se ha dejado empujar, aunque hasta cierto punto han entrado algunas de estas cosas, pero no se ha dejado empujar en que los Estados Unidos participen, se lancen de cabeza en esta guerra de ISIS en Siria, en Irak, porque eso es un problema de esa gente para resolverlos ellos, no para envolver ni a los Estados Unidos ni al resto del mundo civilizado. Eso es un problema de ellos y un problema que tienen que resolver ellos. Ya. Eddie, no sé si quieres argumentar más en este tema o podemos pasar al otro. No, vamos a otro tema. Sí, este tema va a seguir el mundo, porque ahora comienza las investigaciones, y los franceses son buenos en este tipo de cosas. Inmediatamente supieron quién era. Es un acto muy cobarde, Eddie, es un acto muy cobarde, porque mire, si un grupo militar, incluso paramilitar, irregular, ataca un cuartel, ataca una fortaleza, y en esa fortaleza caen de un lado y de otro. Mire, eso es una acción militar frente a un frente a un grupo también militar. Ahora, ¿quiénes trabajan en un periódico? Un periódico trabajan periodistas, redactores, correctores de estilo, editores, jefes de asignación. Son civiles, no tienen ni una cuchilla a afeitar encima. E ir a ametrallar con un Kalashnikov en nombre del profeta, a ametrallarlos, asesinarlos en una pequeña sala de redacción, realmente es una cobardía.
O sea, no muestran ni siquiera ningún valor, muestran una gran cobardía. Una pluma y un lápiz contra un A-47. Y si hablamos de eso, recientemente ese terrible acto de terrorismo, donde entraron en una escuela y asesinaron a 132 niños. Eso es una cosa... Es una barbarie, pero es que ¿cómo se le ocurre a alguien qué clase de cerebro tienen los que dirigen una operación que fue como una operación militar para asesinar a 132 niños porque son hijos y familiares de militares que están opuestos a ellos en Pakistán, en el área esa entre Pakistán y Afganistán? Es totalmente sin sentido el mundo. El mundo civilizado tiene que estar horrorizado y tiene que demandar de los líderes de estos países y especialmente de los líderes religiosos que tomen una posición fuerte. Porque si no, déjeme decirle algo, porque estudiando la historia y las cosas hay que contarlas como son o como fueron, realmente. Déjeme decirle que esta inquina y estos sentimientos inhumanos y de realmente de lesa humanidad, esto no comenzó, o sea, esto tuvo antecedentes en el pasado reciente. Quiero decir que muchos de esos reinados, monarquías árabes, califatos, muchos de esos países del mundo árabe, que en ese momento no se presentaban como vemos hoy, los grupos terroristas que operan desde allí, incluso con la complicidad de los gobiernos de esos países en la década de 1940, mientras era exterminado el pueblo judío por Hitler, celebraban a Hitler, y apoyaban el exterminio del pueblo judío que estaba llevando a cabo Hitler. Por los odios ancestrales estos que han existido, repito, desde el comienzo del islamismo en el siglo VII. Mahoma era un guerrero que batalló y que fue herido y que sobrevivió tres ataques terroristas, podemos decirle, en el sentido de lo que es hoy. Sobrevivió 3 de esos ataques. Mahoma el profeta, no era el único profeta, porque los musulmanes ven a Jesucristo como un profeta. Ahí hay carteles en ese mundo donde tienen al Mehdi, que supuestamente regresa, y en un lado tienen a Mahoma y en el otro lado tienen a Cristo. Todas estas tres religiones salen de Abraham, el islamismo, el cristianismo y el judaísmo, salen del profeta Abraham. Abraham Ibrahim es Abraham. El nombre Ibrahim es el nombre árabe de Abraham. Así que esto viene de bien atrás. Y todos esos países creados ficticiamente, muchos de ellos, porque esta gente eran en su mayor parte en la península arábica eran nómadas que vivían paraban en los oasis estos. Medina era un gran oasis donde habían varias comunidades, y ahí es donde empieza entre Medina y el otro lugar al norte de Medina. La Meca y Medina. La Meca es donde empieza todo esta religión que está, aunque le molesta a quien lo mete, que está basado en intriga, en odio, el amor y la paz. Aunque esté escrito en algunas partes del Corán, lo importante que también dice el Corán, que hay que eliminar a todos los infieles. Y el que viva de acuerdo con esa prédica y esté desequilibrado mentalmente o acomplejado o no tenga la educación, la oportunidad para tener un buen trabajo, una educación, es un foco de alimentación para todos estos grupos terroristas. El odio que existe entre Irak, Siria, los persas y demás, no es nuevo. Eso es parte de toda la historia. Por eso que los Estados Unidos, los líderes de este país
Yo te aseguro que el presidente Bush, este criminal que lanzó a la muerte a miles y miles de jóvenes norteamericanos, nunca ha cogido un libro para leer la historia de donde proviene todo esto. Nunca en su vida ha cogido un libro. Tal vez ha cogido libros para saber de béisbol, de básquetbol, de finanzas, aunque siempre fue un fracaso en la finanza. Pero en cuanto a la historia de donde sale todo esto, yo te aseguro que no ha cogido un libro en su mano. Porque un imbécil que diga que él no escucha a su papá, que fue presidente, que fue director de la CIA, que sí sabe lo que hay ahí, que cuando invadió a Irak, cuando Irak invadió a Kuwait, se puso un límite. Llegó hasta un punto y dijo hasta aquí. No, pero él no, el hijo criminal no oyó a su padre. ¿Por qué? Porque él le dijo a la prensa que él hablaba con Dios todos los días. Sí, señor, aquello fue, yo recuerdo aquello. ¿Qué Dios puede decirle a este criminal que haga lo que hizo? ¿Qué Dios es ese? Oye, sola vaya, va. Eddie, vamos a la primera pausa, regresamos, creo que hemos cubierto bien el tópico, regresamos con otros tópicos.